Cuando tenía 6 años, como a tantas nenas de mi edad, se me cayó el primer diente. Y me acuerdo todavía hoy esa adrenalina de ir a la mañana siguiente a ver abajo de la almohada, a ver qué me habían traído. Pero lo que encontré no fue nada de lo que me habían dicho. No había plata, no había billetes, no había ni una moneda. Lo que sí había era un libro de cuentos. No me acuerdo cuál era, pero lo que sí me acuerdo es que después de ese libro vino otro, con otro diente, y otro más. Yo me dedico a la educación. Y cuando preparaba esta charla y me acordaba de la anécdota de los dientes, pensaba que la educación está en los detalles, en esos detalles chiquititos, en estos gestos súper imperceptibles en el momento, a los que recién les damos sentido cuando somos grandes, y a veces ni eso. Esos gestos cotidianos invisibles, pero que moldean tan profundamente quiénes somos. En mi caso, mis padres, Mabel y Aldo, que están por acá hoy, eligieron que los premios que hubiera en casa fueran los libros. Seguramente porque sabían que los relatos, las historias, los cuentos son esas ventanas para abrir el universo, ampliar el mundo hacia mundos más lejanos. Y eligieron también contarme que no había nadie llamada ni el hada de los dientes, ni el ratón Pérez. Los que traían los libros eran ellos. Y me acuerdo mucho desde que soy muy chiquita de mis padres tratando de explicarme las cosas más difíciles como ellos las entendían. Tratando de hacer el esfuerzo porque capturara y entendiera las ideas más complejas con la confianza de que de alguna manera las podía atrapar. Tal vez por eso, a la hora de decidir qué quería estudiar, cuando terminé la escuela decidí ser científica. Y me puse a estudiar biología porque lo que me daba más intriga en el mundo eran los misterios de la mente, del cerebro humano. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Por qué somos quienes somos? Y entonces, hacia el final de la carrera, me metí en los laboratorios de neurociencia, me puse a trabajar en el laboratorio de neurociencia de la memoria de la Facultad de Medicina. Y estudiábamos qué le pasaba en los cerebros a los animales cuando aprendían algo nuevo, una tarea que no sabían antes. Y el grupo estaba buenísimo, el tema era de lo más interesante, y la pasábamos muy bien. Estaba justo donde quería estar. Pero en realidad, no. Nada que ver. Me costó bastante conceptualizar qué me pasaba, pero había una señal muy clara en la panza de que la cosa no iba por ahí. Había algo que me interesaba a nivel intelectual, que era entretenido, desafiante, pero que no me apasionaba, no me movía la aguja. Y entré en pánico, obviamente en incertidumbre total de ¿para dónde rumbear? Y la respuesta vino de un lugar que no esperaba tanto. Y en esos años, en paralelo, yo era ayudante de una materia que como estudiante había detestado, me parecía un bodrio absoluto, que era química biológica. Y en esos años de dar clase en química biológica, empecé a sentir una chispa de felicidad muy grande, como muy concreta. Era chiquita, pero muy concreta de la cual agarrarme. Y era esa felicidad que produce mirar a los otros cuando entendieron algo nuevo, cuando aprendieron a hacer algo, a resolver un problema que antes era demasiado lejano. Era esa felicidad que trae enseñar a pensar a los otros. De ese primer clic pasaron ya casi 15 años y obviamente un montón de cosas. Pero una de las cosas más importantes fue un café que me tomé con Elsa Fejer. Elsa Fejer es una argentina física que hace más de 30 años vive en Estados Unidos y es una de las pioneras en la educación de la ciencia. Y cuando yo empezaba con mucha duda a rumbear para la edad de la educación, Elsa me dijo, si esto de la educación va en serio, tenés que estudiar. No vale tocar de oído. Y tenés que hacerlo en el mejor lugar que puedas. Y en gran parte por ese consejo me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado en educación de la ciencia y en esos años me tocó trabajar con las escuelas de allá. Y eran escuelas de las escuelas para pobres de Nueva York, que era donde yo estaba. Eran las escuelas de Harlem y del Bronx. Me acuerdo la primera vez que llegué a una de esas escuelas. Creo que me sentí en una película desde el primer día hasta el último. Detector de metales, policía en la puerta, los chicos vestidos con lo que yo describía como raperos, ¿no? La gorra, las cadenas. Era muy raro,
pero también en esos años sentí algunas cosas muy fuertes que llevo conmigo hoy. La primera fue ver con total claridad que los recursos solos no mejoraban nada, no eran solución a ninguno de los problemas en educación. Esas escuelas, si bien eran escuelas para pobres, eran escuelas con mucho dinero invertido. Enormes laboratorios maravillosos, sensores, una computadora por chico hace casi 10 años, bibliotecas increíbles, muchos recursos. Sin embargo, ahí los chicos aprendían poco y nada. La única clave eran los docentes. Eran los que definían todo. Y como tesis de doctorado, me dediqué a ver cómo preparar a los docentes para enseñar en esas escuelas, en las que los chicos parecían tener todas las de perder. Y lo que encontré fue que había algunos docentes increíbles, que lograban con los chicos cosas que nadie más lograba. Eran muy poquitos, les diría que los contaría con los dedos de una mano, pero existían y me mostraban que era posible. Y la otra gran certeza fue sentir que quería volver a casa, que quería volver a la Argentina, que el cambio educativo en el que yo quería trabajar estaba acá, era con nuestras escuelas. Y sentí en ese momento, y siento muy fuertemente hoy, que una de las claves para que nos vaya mejor como país, como sociedad, es que tengamos una mirada un poquito más científica del mundo. Una mirada más curiosa, más preguntona, más creativa, y al mismo tiempo más sistemática, más rigurosa, más racional. Y por suerte, desde que volví, pude empezar a poner estas ideas en acción en un montón de cosas, de proyectos con escuelas, con chicos, con docentes. Y les quiero contar un proyecto que quiero mucho. Se llama Escuelas del Bicentenario. Y empezamos este proyecto en el año 2007, es un proyecto de la UNESCO y la Universidad de San Andrés. Es un proyecto de mejora para escuelas primarias públicas de la franja más pobre de la Argentina. Y por este proyecto pasaron, está terminando este año, más de 130 escuelas de 7 provincias del país. Y el trabajo con cada escuela es muy concreto. Es, durante 4 años, acompañar a los docentes con un equipo de capacitadores a hacer algo muy específico, que es cambiar las clases más tradicionales, donde el conocimiento se da cocinado de manera más enciclopedista, en clases donde haya preguntas para pensar, donde los chicos se tengan que poner en los zapatos de un investigador que se hace preguntas, y explora e investiga el mundo. Y les cuento un ejemplo muy chiquitito de cómo esto se puede hacer. Un tema clásico de la escuela primaria es el magnetismo, los imanes. Y entonces en una clase habitual, como la que uno ve en todas las escuelas, la maestra, con muy buena intención, tratando incluso de dar una buena clase, se para y les cuenta a los chicos, bueno, los imanes existen en la naturaleza, también hay imanes artificiales, los imanes atraen algunos materiales, a los metales, pero no todos, solo a los que tienen hierro o níquel. Los imanes ejercen una fuerza, que es la fuerza magnética, tienen 2 polos, positivo y negativo, la Tierra es un gran imán. A veces los chicos leen del manual, que dice algo muy parecido, los chicos copian en su carpeta, no pretendo que lo lean acá, veo algunos oteando. Lo copian, lo cuentan en una prueba y listo, se acabó, cambiamos de tema. Pero miren cómo sería cambiar una clase tradicional sobre los imanes, donde el conocimiento se da cocinado, en una clase que arranque con una pregunta para pensar. Resulta que Clarita era una nena de 9 años, igual que todos ustedes. Y tenía una cartuchera que estaba buenísima. La tenía desde primer grado, se la había regalado su abuela y ella la adoraba. Era de esas cartucheras, ¿vieron las que tienen la chapita que se abre y se cierra? Y de tanto usarla, a Clarita se le rompió la cartuchera. Se le salió el imán y se le perdió, y se le salió la chapita. No los encontraba por ningún lado y estaba desesperada. Quería volver a tener su cartuchera. Y entonces me pidió ayuda a mí. Y yo le dije que conocía un montón de chicos que la podían ayudar. Y entonces los voy a invitar a miren todo lo que les traje acá. Acá hay un montón de materiales y con estos tenemos que encontrar con qué vamos a reemplazar la chapita de la cartuchera de Clara. Y miren todos estos imanes. Con estos imanes tenemos que encontrar cuál es el imán más fuerte para cerrar la cartuchera mejor. Y fíjense cómo ahora la pregunta
ya no se responde copiando del libro o repitiendo lo que dijo la maestra. Ahora hay que investigar. Y entonces los chicos lo primero que hacen es tratar de encontrar a qué imanes, a qué materiales atraen los imanes y a cuáles no. Estos son chicos de una de las escuelas de Bicentenario, del Chaco, probando con todo lo que tienen por ahí y anotando qué encontraron. A esto sí, a esto no, tratando de ver qué tienen en común y llegando a la conclusión de que tienen que ser o imanes u otros metales, pero no todos, solo algunos. Y después se tienen que romper la cabeza para pensar, ¿cómo mido la fuerza de un imán? ¿Cómo sé si un imán es más fuerte o más débil? ¿Cómo las comparo? Y ahí siempre se les ocurren montones de ideas. Por ejemplo, medir la fuerza del imán en cantidad de clips o alfileres que puede sostener. Si un imán es más fuerte, puede sostener una hilera, una cadena, un montón de clips. Si es más débil, serán menos. Pero todos llegan a montones de ideas distintas, pero siempre tienen esta cara, este brillo en los ojos que fue el que a mí me hizo elegir la educación como camino. Y después sí, será el momento de ir a los libros y ponerle nombre a todas estas cosas y hablar de fuerza magnética, decir que esos metales que eran atraídos por el imán tienen hierro y níquel, sí, pero después de que los chicos hayan tenido que pensar, hayan aprendido capacidades de razonamiento y de búsqueda que los van a acompañar por toda la vida. Y a veces algunos chicos se destapan, encuentran cosas que ni sabían que tenían escondidas. Y es el caso de Ignacio. Ignacio es un chico, ahora ya es un poquito más grande, de 9 años, de una de las escuelas con la que trabajamos en la ciudad de Mar del Plata, que era un chico al cual la escuela le resultaba bastante ni fu ni fa. No le interesaba ninguna materia en particular, mucho menos las ciencias naturales. Pero de trabajar con la maestra, haciendo experimentos, haciendo investigaciones, empezó a hacer cosas en su casa. Empezó a investigar las cosas que a él le daban mucha intriga y nos empezó a contar y a traer su cuaderno del científico, que lo hizo por su cuenta, con todas las investigaciones que había hecho. Por ejemplo, a Ignacio se le ocurrió investigar quién era más rápido, el caracol o la lombriz. Y entonces, este es su cuaderno del científico. Se armó una pista para poner a correr a la lombriz y al caracol. Empezó a pensar lo que le habíamos enseñado, qué iba a medir, cómo iba a comparar, cómo iba a saber quién había ganado. Mapeó todos los resultados posibles, que era lo que le habíamos enseñado a hacer. Por ejemplo, podía llegar primero el caracol y después la lombriz, o viceversa, o podían empatar. Hizo el experimento, y fíjense, no sé si leen ahí, pero lo que dice es, la lombriz llegó a los 20 minutos. Imagínense, Ignacio, 20 minutos con el cronómetro, esperando que la lombriz llegue. Eso es dedicación científica verdadera. O esperando que el caracol llegue, que tardó media hora en llegar. Así que si alguna vez les piden que apuesten por la lombriz, que es un poco más rápida. Ignacio también tenía 2 hermanas. Otra de las cosas que le dio mucha intriga a Ignacio y que me parece maravillosa es que se le ocurrió averiguar qué te deja, esto para algunas damas de la sala, creo que les va a resultar importante, ¿qué te deja más suave? ¿El shampoo solo o el shampoo con crema de enjuague juntas? ¿Qué te deja mejor el pelo? Y la fortuna para todo científico, de Ignacio es que tenía 2 hermanas mellizas, de unos 13 años de pelo largo, que son las que él dibujó ahí, y se prestaban gustosas, o eso decía él para su experimento, y entonces ahí dibujó, ¿no?, lo que iba a hacer, iba a comparar y tenía que poner la misma cantidad de shampoo o de shampoo y acondicionador en los 2 casos, dejarlas el mismo tiempo, tenía que ver cómo iba a medir, dice ahí con una regla y mirando, iba a ir viendo qué resultados tenía, mapeó todos los resultados. Bueno, y esta no se las cuento, la respuesta para que lo hagan esta noche en sus casas. Yo creo que la educación está en los detalles. Y a veces cambiando pequeñas cosas, pequeñas pero estratégicas, pero fundamentales, los resultados que se obtienen son muy distintos. Cuando empezamos Escuelas del Bicentenario, evaluamos a los chicos con pruebas, todas con preguntas para pensar, como las que les conté hace un rato. Y les fue horrible, espantosamente. Muy poquitos de los chicos podían responder este tipo de preguntas. Después del trabajo con cada escuela, después de 4 años trabajando con los docentes, volvimos a evaluar a los chicos y los resultados fueron maravillosos.
Ahora casi todos los chicos podían responder este tipo de preguntas. Y lo mejor de todo es que decían que eran muy fáciles. Y claro, habían estado trabajando así desde el minuto cero. Yo creo que lo más lindo de estos resultados es que muestra que el cambio es posible, pero que es posible en escuelas reales, que es posible potenciando a los docentes que están hoy en las escuelas, con los chicos que tenemos hoy y en tiempos más o menos razonables. Cuando pienso en mis propias raíces, en mis raíces judías, lo primero que me viene a la mente son obviamente los Neidalah de mi Bobe Fanny, o los Mandalah de mi abuela Amalia, que ayer cumplió 86 años y hoy no pudo venir porque no se sentía bien. Y obviamente también los años de Rikudim, casi traigo una foto, pero no me animé. Los años de los grupos. Pero para mí ser judía es otra cosa, y tiene que ver con algo mucho más profundo. Es ser parte de una tradición que valora profundamente el libre pensamiento, la pregunta, el aprendizaje como sus tesoros más preciados. Es ser parte de un pueblo de gente que tiene la búsqueda de nuevos caminos como parte de su ADN. Hace 3 años tuve mi último clic, seguramente el más grande de todos. Hace 3 años nacieron mis mellizos, Ian y Galo, están por ahí, y me convertí en madre. Y todavía falta para que a Ian y Galo se les caiga el primer diente, por suerte, así tenemos tiempo de pensar. Con Fabio, mi esposo, no sabemos todavía qué vamos a hacer, qué les vamos a regalar, o si va a venir el ratón Pérez, o el hada de los dientes. Pero sí sabemos que igual que estuvieron nuestros padres, queremos estar cerca en todos los detalles, acompañándolos a que vuelen hacia donde quieran ir y acompañándolos también, ojalá, en todos los clics que la vida les traiga. Muchas gracias.